Sí, comenzamos con la grabación. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, comenzamos. Efectivamente, mi nombre es Melissa Kufnir, soy la secretaria académica del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Quiero darles la bienvenida a todas las aquí presentes. La verdad es para nosotras, un placer estar nuevamente en una nueva presentación de un nuevo cuaderno de ICE, que es una línea que nos gusta mucho, que la queremos mucho, y que tiene efectivamente muchísima llegada, tanto al sistema educativo como a educadores y educadoras en distintos espacios. Así que, bueno, bienvenidos a FILO, bienvenidos a ICE, que es nuestro lugar donde venimos trabajando y produciendo. Así que, darles la bienvenida y dar la palabra a Marce, que está ahí llevando adelante la línea de cuadernos, que está en la presentación de aquí de ese número hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Con mucha alegría, como decía Meli, estamos presentando hoy este cuaderno 15. Lo que hicimos desde el principio de la idea de que se gestara, que tiene el título Hacia la formación de lectores críticos en las aulas, un proyecto didáctico conjunto de docentes e investigadores, a cargo de Flora Pellman, Diana Grunfeld, Fernanda Arendt, Gabriela Rabinovich, Gabriel Poskin, Natalia Saín, Julieta Vizcay y Mariela Bayún. Este número es una producción que corresponde a un proyecto Filosif implementado entre los años 2022 y 2024, denominado La enseñanza de la lectura crítica de noticias en las aulas, con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, que se trató, como ustedes mismas lo explicitan en la introducción, de una investigación didáctica que se propuso la planificación, discusión, puesta a prueba, análisis posterior y rediseño de proyectos de enseñanza desde una concepción epistemológica constructivista. El cuaderno contempla una primera parte en la que se plasma una mirada sobre la enseñanza de la lectura crítica de noticias mediáticas en la escuela, y una segunda parte en la que se detalla un riguroso y potente recorrido didáctico. Decimos que es un cuaderno que ilustra el corazón y el espíritu de esta colección, que busca poner en juego los resultados de investigaciones gestadas en el instituto, ofreciendo múltiples recursos y experiencias que puedan entrar en diálogo e interrogar la práctica pedagógica y didáctica, dando centralidad a la evidencia empírica producto de la construcción de conocimiento que se gesta en esas investigaciones y que pueda resonar en otros ámbitos educativos a modo de transferencia y recreación de ese conocimiento en diversos espacios y en diversos educadores y educadoras. Así que agradecemos mucho la presencia del equipo en esta presentación y de las comentaristas de honor que ahora Diana Grunfeld va a presentar especialmente, que son la doctora Amida Dávalos, la doctora Cora Gabarnik y la doctora Rocío Plax. Ellas van a realizar sus apreciaciones sobre el cuaderno, luego el equipo autoral también va a realizar una intervención sobre el trabajo producido y posteriormente abrimos el diálogo con quienes estén participando en este encuentro. Muchas gracias. Diana, sí, te doy la palabra. Bueno, un gusto y muchas gracias a los comentaristas. Así que yo voy presentándolos de a uno y les doy la palabra. Primero va a hablar Amida Dávalos, que es doctora en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAC, IPR de México, donde se formó bajo la dirección de la doctora Emilia Ferreiro. Actualmente dirige el Departamento de Investigación e Innovación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, desde donde ha liderado iniciativas estratégicas como de Primera Infancia Querétaro, un programa que fortalece la educación inicial, los didácticos sustentados en la epistemología psicogenética. En México ha sido responsable del diseño curricular de las licenciaturas en educación preescolar y primaria dentro del Plan de Estudio 2018 de la Educación Normal Mexicana.
Asimismo, participó como coautora del libro de texto gratuito de español y del libro para el maestro de primer grado de primaria correspondientes al plan 2017. Desde la investigación básica, su trabajo se ha enfocado en la evolución de las conceptualizaciones infantiles sobre la puntuación y la textualización desde una perspectiva psicológica, así como de la didáctica de la lengua escrita. Esta línea de investigación se proyecta internacionalmente a través de su rol como codirectora del doctorado en psicolingüística de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de su país y representante de México en el Consejo Consultivo de la Red Latinoamericana de Alfabetización. Su producción académica está disponible en plataformas como ResearchGate y academia.edu. Gracias, Camila, te escuchamos. Muchísimas gracias. Un gran saludo a todos. Espero que me escuchen bien. Y Muy bien. bueno, muchísimas gracias al equipo de investigación por invitarme a comentar este cuaderno. Para mí es un honor poder compartir con ustedes el sentido profundo que encuentro en esta obra, a la que también me referiré como el libro. Y para hacer uso justo del tiempo, si me lo permiten, voy a leer mi comentario. Inicio. No sé si alguien lleva el registro de cuántos mensajes, noticias o titulares han cruzado sus pantallas solo este día. Lo que es claro es que vivimos en un ecosistema de información constante donde discernir la verdad de los mensajes se vuelve una hazaña para adultos y jóvenes. Los datos de PISA 2022 son claros. La mayoría de los adolescentes se informa por redes sociales, pero solo 1 de cada 4 logra identificar los sesgos ideológicos de esos mensajes. Es decir, tenemos una generación hiperconectada, pero críticamente desarmada. Surge entonces la pregunta central de este libro. ¿Cómo formamos lectores críticos en un mundo saturado de narrativas que se imponen como incuestionables? La fuerza de esta obra es que no se queda en la denuncia, sino que ofrece una respuesta clara y operativa. Su ruta conceptual y metodológica logra articular 2 dimensiones que suelen caminar separadas. Por un lado, lo que significa leer críticamente, es decir, desmontar la arquitectura invisible de los textos, reconocer las voces que se amplifican y las que se silencian, y en última instancia preguntarse a quién sirve el relato que construyen. Por otro lado, las prácticas concretas que vuelven posible esa lectura crítica en el aula, a través del diseño didáctico, la mediación docente y la voz de los propios estudiantes. Este libro no es un manual de recetas, sino una brújula teórica y un laboratorio didáctico vivo que se sostiene en 3 campos de conocimiento que se entrelazan: la teoría del discurso, la teoría de la acción didáctica conjunta y una mirada sobre los estudiantes que, aunque se presenta como constructivista, a mí me resulta más preciso nombrar como psicogenética. No solo porque reconoce a los aprendices como constructores activos de sentido, sino porque a lo largo de toda la obra se hacen visibles los mecanismos intelectuales piagetianos que sostienen esa construcción. Y es precisamente en la brillante interconexión de estos marcos donde quiero centrar mi comentario. Me propongo destacar el eje de fuerza que cada uno de ellos aporta como disciplina y al mismo tiempo mostrar cómo los autores logran articularlos en un trabajo que no solo es interdisciplinario en su diseño, sino también en su potencia explicativa. El punto de partida es la teoría del discurso, que redefine la manera de mirar el objeto de estudio y al mismo tiempo el objeto de enseñanza, la noticia. Siguiendo a Bakhtin y a Fairclough, los autores nos invitan a superar la visión escolar que la reduce a un listado de datos, qué pasó, cómo, cuándo, a quién, dónde, para reconocerla en cambio como un artefacto cultural atravesado por voces, ideologías y relaciones de poder. La premisa central que toman los autores de esta
teoría es contundente. Ningún texto es neutro. La noticia no es un espejo transparente, sino una construcción discursiva atravesada por voces e ideologías que se materializa en la selección de hechos, su jerarquización y el modo en la que se presentan. Además, esta teoría del discurso permite a los autores mostrar que las noticias no buscan únicamente informar, son el producto de un contrato mediático marcado por una tensión constante, hacer saber y hacer sentir. Esta dualidad está estrechamente vinculada al interés económico, dado que los medios son empresas que compiten por la atención del público. Comprender estas decisiones no es un detalle menor. Se convierte en la clave para formar lectores capaces de ver más allá de lo aparente, identificar sesgos y silencios y cuestionar a quién sirve cada relato. Esta base conceptual se hace tangible en el microanálisis que propone el libro en el capítulo 3, donde se contrastan titulares y cuerpos de noticias sobre un mismo hecho. Por ejemplo, el contraste entre las etiquetas inmigrante ilegal y persona en movilidad humana muestra cómo una frase puede criminalizar o humanizar. No es una simple descripción, sino un acto de clasificación cargado de ideología. Así, el análisis lingüístico, es decir, el trabajo con léxico, deícticos y estructuras discursivas, deja de ser un fin en sí mismo o un mero ejercicio gramatical y se convierte en una herramienta esencial para formar lectores críticos. Pero surge la pregunta decisiva: ¿cómo logramos que un estudiante acostumbrado a scrollear rápidamente se convierta en este detective del lenguaje? Es en este punto donde el libro da un giro magistral, al articular el primer pilar, la teoría del discurso, con el segundo, la psicogénesis piagetiana. El análisis del discurso, que suele limitarse al campo de la lingüística, se convierte aquí en la llave para entender cómo los estudiantes construyen cognitivamente el sentido de los textos. Esto se evidencia en el estudio que hacen los autores de las conceptualizaciones infantiles sobre las noticias y su proceso de producción. Una nota al lector de esta obra. Me parece crucial que se preste atención a cómo se registran y analizan estas concepciones en el libro, ya que la indagación adopta un enfoque clínico crítico inspirado en el método piagetiano, que mantiene siempre una actitud abierta a las respuestas sin juzgarlas ni calificarlas. Con este lente, las producciones de los estudiantes revelan un progreso evolutivo, un tránsito de la lectura ingenua, es decir, la noticia como espejo, hacia una lectura crítica, la noticia como artefacto de poder. Una progresión que, aunque no se menciona explícitamente en el libro, se articula claramente con algunos mecanismos intelectuales documentados por Piaget. La descentración, que le permite al niño lector tomar distancia de la apariencia inmediata del texto y reconocer que lo que parece natural es en realidad una construcción. La reversibilidad cognitiva, que lo impulsa a imaginar versiones alternativas a lo narrado y a preguntarse qué se omitió, desmontando la ilusión de transparencia. Y la coordinación de perspectivas, que le permite habitar simultáneamente dos posiciones: la del lector ingenuo con la del lector crítico, la del ciudadano que consume noticias y la del ciudadano que las interroga. Estos mecanismos no operan de manera aislada, en conjunto habilitan la capacidad de adoptar distintos posicionamientos frente al texto. Esta flexibilidad intelectual es el punto de llegada de un proceso de reformulaciones sucesivas, descentraciones y reconocimientos de perspectivas alternativas. Es ahí donde el estudiante se convierte en un sujeto capaz de disputar sentidos, resistir lecturas únicas y comprender que todo texto es una versión del mundo y no el mundo mismo. El análisis de las producciones orales y escritas de los estudiantes responde a otra pregunta piagetiana: ¿cómo sabe lo que sabe un niño y qué lo hace cambiar de idea? En esta obra, la respuesta es contundente. El cambio se produce cuando se genera un conflicto cognitivo,
un conflicto que, lejos de ser un obstáculo, actúa como la chispa que enciende la construcción de conocimientos críticos. Los autores tienen claro que el andamiaje teórico de estos dos pilares, la teoría del discurso y la perspectiva psicogenética, funciona en un espacio concreto, el aula. No alcanza con que los estudiantes puedan descentrarse o coordinar perspectivas. Alguien debe guiar ese conflicto cognitivo para que se transforme en aprendizaje. Y aquí entra el tercer pilar de la obra, la teoría didáctica de la acción conjunta. Esta teoría parte de dos presuposiciones. El aprendizaje reorganiza esquemas cognitivos y el conocimiento se construye en la interacción. La clase entonces deja de ser un espacio de transmisión y se vuelve en un territorio dialógico, donde el docente actúa como mediador epistémico, asegurando que el conflicto se convierta en una oportunidad real para formar lectores críticos. Otra nota al lector de este libro. Vale mucho la pena analizar el diseño de la situación didáctica descrita en el libro, particularmente desde tres variables esenciales: la perspectiva desde la que se aborda un hecho, el medio de publicación y la finalidad del mensaje. Todas estas variables funcionan como condiciones que permiten activar la reflexión crítica y movilizar los esquemas en los estudiantes. Por ejemplo, en el capítulo 5, donde la docente pregunta: ¿quién hizo la noticia, paparazzi o Google? Esa aparente ingenuidad es en realidad una mediación epistémica cuidadosamente diseñada. Activa la variable medio de publicación para problematizar la autoría y desnaturalizar la idea de objetividad. Sin embargo, este diseño no se agota en una planificación previa. La otra cara fundamental es la mediación del docente en tiempo real, que no consiste en aplicar un guión, sino en leer atentamente el desempeño de los estudiantes y aceptar variantes que mantengan vivo el conflicto cognitivo. En el mismo capítulo 5, al analizar el verbo, la frase verbal se excusó, referido al gobierno de Qatar, la maestra interpela: ¿quién piensa que el gobierno de Qatar metió excusas? Esta intervención introduce una variante inesperada. No estaba prevista en el plan, pero permite a los estudiantes identificar la valoración implícita del periodista y cuestionar su neutralidad aparente. En otras palabras, la fuerza de este enfoque, de este tercer pilar, radica en articular lo controlado, es decir, las condiciones iniciales que activan los esquemas relevantes, con lo abierto, las intervenciones docentes que surgen de las respuestas de los alumnos, problematizándolas y orientándolas hacia la reflexión crítica. Cada análisis de la acción didáctica muestra que la enseñanza es una orquestación colectiva y reflexiva, donde diseño, mediación se entrelazan para movilizar esquemas, producir descentraciones y habilitar nuevas coordinaciones de perspectiva. Esta investigación didáctica reportada no se limita a estudiar procesos de formación de lectura. En sí misma constituye un acto político porque redistribuye el poder del lenguaje en el aula y otorga a los estudiantes la capacidad de convertirse en ciudadanos críticos capaces de disputar las narrativas dominantes. Para mí, el gesto más radical de este libro es otorgar estatus epistemológico a la voz de los estudiantes. Sus dibujos, hipótesis y producciones no son meras anécdotas, son ventanas al pensamiento infantil y evidencia viva para rediseñar la enseñanza. Esa mirada transforma a los estudiantes, pero también a los docentes e investigadores al involucrarlos en una acción conjunta y cooperativa en los términos de Saint-Séville y Bloor. Uno de los principios metodológicos fundamentales de esta aproximación es la simetría. Compartir la responsabilidad epistémica de formular preguntas, explorar problemas y construir conocimiento de manera conjunta. En el libro podemos extraer los efectos del trabajo colaborativo. Los docentes se convierten en mediadores reflexivos capaces de leer y responder a los procesos cognitivos y discursivos de sus estudiantes. Los investigadores se transforman en observadores comprometidos que aprenden a usar los hallazgos teóricos en diseños y prácticas didácticas efectivas. Al mismo tiempo, la ruta teórico-metodológica
de este libro, de este cuaderno, abre nuevas preguntas y posibilidades de investigación. ¿Qué ocurre cuando los lectores críticos se enfrentan no solo a las noticias escritas por periodistas, sino también a contenidos generados o curados por la inteligencia artificial? ¿O qué variables hay que ajustar en el diseño de la secuencia y de la mediación docente cuando los estudiantes se informan a través de plataformas que personalizan la realidad a partir de sus propias huellas digitales? En fin, desde mi perspectiva, leer este libro es un acto de aprendizaje crítico. Abre la puerta a un laboratorio de ideas, prácticas y reflexiones que ningún interesado en formar lectores críticos debería dejar pasar. Muchas felicidades y muchas gracias a los autores por este aporte. Con esto cierro mi comentario. Muchas gracias. Realmente, un comentario que nos va a ayudar mucho. Mira, gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahora sí, presentamos a la segunda comentarista, Gamarni, profesora titular de la materia didáctica especial y referencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET, coordinadora del área de estudios sobre fotografía y del programa de actualización en fotografía y ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Codirectora del grupo de estudio sobre arte, cultura y política, Instituto de Investigaciones Gino Germán de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado el libro El fotoperiodismo en Argentina, de 7 días ilustrados, 1965, a la agencia Sigla, 1975. Ediciones Arte por Arte, en el año 2020. Y artículos académicos en diversas revistas nacionales e internacionales. Dicta clases de posgrado en la Universidad de San Martín, en Flaxo y en la Universidad General Sarmiento. Directora del proyecto UBACIT, la fotografía y las ciencias sociales y humanas en la Argentina, 1950 al 2020. Prácticas, métodos, objetos de estudio y formulación académica. Con la palabra que se pasa adelante. Vuelta para María. Lo acercamos un poquito. Que aparece Ahí está. Hay un delay, pero solo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias también por todo el trabajo que han hecho para producir este material. Gracias a Mira también por el comentario tan meditado, tan prolijo. Lo mío va a ser un poco más desordenado. Y yo lo que traje es una reflexión sobre el libro que tiene dos partes. Una, las fortalezas que le veo, los aciertos, los elementos a ponerle un foco ahí para pensar cómo nos ilumina justamente lo que dice, y otra zona en donde veo como, no, a ver cómo lo voy a decir, como zonas a seguir pensando, o zonas de alguna contradicción, o algunas zonas débiles, o zonas que son para temas nuevos a seguir investigando. Espero que nadie se arrepienta de haberme invitado.
Pero bueno, no, vamos a ello. Lo primero es el acierto del tema y celebrar que exista un grupo de investigación sobre este tema un día como hoy, después de una semana como la que estamos atravesando en Argentina. Una vez más me parece que sentimos que estamos frente a un tema nodal de un sistema democrático. O sea, y no estoy exagerando. Yo creo que la educación en lecturas críticas de noticias, de medios de comunicación, en las escuelas, es realmente columna vertebral de lo que puede significar nuestra democracia. Al mismo tiempo, siento que el libro da estrategias de trabajo concretas, evalúa acciones que se llevaron al aula, vuelve sobre el tema de la lectura y la escritura, que muchas veces por nuevos lenguajes o por nuevas prácticas dejamos de lado por los problemas que hoy sabemos que atraviesa eso, leer y escribir en nuestras escuelas. Establece líneas didácticas específicas con los pies en la tierra, me parece que son realmente fortalezas. Piensa la escuela también con toda la esperanza, ¿no? Con toda la esperanza de verla como ese espacio central para, con su especificidad, sus logros, sus roles, sus potencias, sus limitaciones, para propiciar como espacio central en nuestro país de situaciones de lectura crítica. Y al mismo tiempo, cómo se conceptualiza el tema de la lectura crítica también me pareció muy importante, ¿no? El tema de interpretar el punto de vista de los mensajes que circulan en medios, redes, etcétera, los mensajes informativos. El hecho de que la lectura crítica es vital para la toma de decisiones conscientes o más conscientes, y el tema de hacerla oír la propia voz de los estudiantes. Así que son tres áreas en las que el libro se detiene, que me parecen muy importantes. También el hecho de cómo piensa los procesos de construcción de la información para desactivarlos, ¿no? Esto de pensar y conceptualizar los procesos de construcción de noticias son muchas veces invisibilizados, están invisibilizados, ¿no? Recibimos la noticia ya hecha, entonces cómo deconstruir eso y cómo ponerlo en cuestión frente a los estudiantes me parece un tema central, ¿no? Pensar en las noticias como no algo ya dado, sino como algo que se crea, que se construye, que se busca, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante cómo el libro también incorporó el tema de videos, de audio, de ejemplos, de trabajos concretos que salen del aula directo, ¿no? El análisis de los dibujos, de los gráficos, de los mapas conceptuales. También la idea de cómo mira a la par las estrategias, el libro la llama ficcionalizantes, que intentan captar a la audiencia y al mismo tiempo que construyen la información como espectáculo, ¿no? Y esta idea de pensar a los alumnos como exploradores, ¿no? Como exploradores, como detectives, como investigadores ellos mismos. Y también me parece muy importante el uso que le da al tiempo en la estrategia didáctica, ¿no? Que la valoración de la voz del docente que está ahí adentro, ¿no? Dijo esto, el alumno le contestó esto. Esto que a mí me parece eso valiosísimo, bellísimo, ¿no? Para rescatar también lo que tiene que ver con la voz del docente. Me parece que hay ahí un buen intento de actualizar los temas cuando trae datos, como por ejemplo los del Instituto Reuters, que son del 2024, cuando habla de los datos reales acerca de cómo se consumen noticias, ¿no? El 31% por YouTube, el 21% por WhatsApp, el 13% por TikTok, el 10% por Twitter, etc., ¿no? Después voy a retomar esto de qué pasa con esto. Y dicen varias veces que los estudiantes, por ejemplo, en encuestas o relevamientos sobre sus consumos, que ellos no suelen mencionarlo diario como fuente de información, o que directamente ninguno se informa por diario. También ahí la pregunta, y esta va a ser una de las ausencias que me gustaría marcar, es que por ahí es un nuevo libro de investigaciones, ¿qué pasa con
cómo se informan los docentes o cómo nos informamos quienes trabajamos, digamos, clase con niñas, estudiantes, ¿no? Está puesto el foco en el proceso didáctico en los chicos, pero me parece muy importante que pensemos cómo se están formando en la lectura de noticias aquellos que pretendemos que sean los formadores y que lleven a la práctica. El futuro, incluyen esta canción, ¿no? Sí, que ya lo tenemos. Sí, bien. Vamos. Sí. Bueno, después plantea cuál es el porcentaje de acceso a la noticia vía redes, y a eso me voy a detener un rato. Está señalado y mencionado el tema del acceso a las noticias en dos partes que me parecen importantes. Uno es como el chico que dice las noticias vienen a mí, soy un imán de las noticias, ¿no? Que es como, lo llaman ustedes la lectura incidental, ¿no? O sea, alguien está usando las redes para otra cosa y le llega una noticia. Y esto se menciona también, tiene que ver con la lógica de los algoritmos, lo que generan las burbujas de información, etc. Ahora, y ya me voy adelantando a las zonas que creo que hay que profundizar, todo esto no se desarrolla después cuando se plantea cómo generar lectores Twitter. Entonces ahí veo un desfasaje. Trabajamos mucho sobre diarios, que yo creo que hoy es un objeto paleontológico, y no estamos trabajando, no estamos dando pistas sobre lo que efectivamente está pasando en el acceso a la información, tanto de quienes vamos a dar esas clases o quienes tenemos que formar a los formadores, como de quienes reciben las noticias o del universo de estudiantes a lo que pretendemos llegar. Se habla así del acceso a las noticias, que dejó de ser una actividad independiente, sino que se transformó en una práctica secundaria, accidental, pero, y acá otra línea que dejo acá al margen, me parece que es muy importante en este sentido entonces, no solo trabajar con el contenido de una noticia, o de noticias comparativas, o de muchas cosas, sino con las prácticas de leer o de usar el celular, o de acceder a las noticias, o de conversar sobre las noticias. No, entonces repensar las prácticas, no solo el contenido, o sea, pienso cómo veo un noticiero en medio de qué otras actividades, en qué contextos leen, cómo se enteran de algo, en qué momento. Se menciona algo de cómo se decide lo que aparece en nuestros feeds, ¿no? En nuestros, cuando a mí la decía el scrolleo, bueno, ¿cómo aparece? Bueno, para mí ese es un tema central, nodal para avanzar después en la lectura crítica, es desentrañar cómo los algoritmos hacen que nos lleguen a nosotros determinadas noticias y no otras, ¿no? Es como el primer gran filtro, pensar cómo funciona Google, quién es Google, quiénes son los dueños de las plataformas, ¿no? que nos hacen llegar las noticias, etc. O sea, me parece que eso es un tema muy importante. ¿Cómo se generan los algoritmos? ¿Quién los genera? Y también, ¿qué podemos hacer para alterarlos? ¿Qué podemos hacer desde las políticas educativas, desde las escuelas, para alterar los algoritmos? ¿Se pueden alterar los algoritmos? ¿Qué podríamos hacer nosotros como docentes frente a esto? El texto también menciona, para mí muy, muy correctamente, lo que sucede con el consumo rápido, con la velocidad, ¿no? A la que las noticias nos llegan y con las cuales las consumimos. Entonces habla de consumos interrumpidos, parciales, ya no como actividades autónomas a las que se le dedicaba un tiempo, ¿no? Pienso, a mí todavía, ya tengo muchos años, entonces ya me considero de la generación del diario. Me voy a sentar a leer el diario, leer el papel, yo viví eso. Bueno, eso es una experiencia que ya no existe más. Entonces, ¿cómo leemos hoy? ¿En qué formatos? ¿En qué plataformas? ¿Con qué tecnología? ¿Qué tiempo le dedicamos? Bueno, por eso voy también a eso de las prácticas. No solo para entender esa práctica o para contextualizarla, sino porque eso hace a mi posibilidad de criticidad, a mi posibilidad de razonamiento, a mi posibilidad de comprensión. Esto que hablamos de que las noticias llegan en el mejor de los casos de modo espontáneo y azaroso, en el segundo libre
que le quedó entre algo que hizo, el chat que le mandó un amigo, el juego con el que estaba jugando, etc. Entonces, esas noticias de consumo rápido, ¿qué resabio pueden dejar, ¿no? Entonces, bueno, volver a trabajar las formas de lectura, y acá quiero insistir esto, sin tener esta mirada. No estoy planteando y aliento sobre eso también, sobre una mirada nostálgica de pensar que cuando leíamos el diario era mejor, tampoco era así, no leía los diarios ni nada, pero estamos en otro mapa de desinformación, de descontextualización y de riesgos, insisto, para un sistema democrático, a lo que voy a ir en un ratito. Se habla sobre un sistema mediático, por un lado se menciona las redes, pero se estudia más que nada una partecita del sistema mediático que ya no es preponderante. Se estudia el diario, ¿no? Se menciona la televisión, que sigue siendo, sí, a diferencia de los diarios, un elemento importante de consumo todavía y de información. Y sí se menciona muy bien el tema de la descontextualización y la desjerarquización de las noticias, que desdibujan entonces la idea de quién las genera. Pero acá entonces aparece otro tema importantísimo que me parece clave para futuras investigaciones. ¿Cómo se construyen los criterios de confiabilidad? ¿Cómo en base a qué creemos? ¿Cuáles son nuestras fuentes de credibilidad? Y estoy pensando también en nosotros, ¿a quién le creemos hoy? ¿Cómo hacemos para no sentirnos engañados y engañadas nosotras? ¿Cómo hacemos para verificar nosotros, inclusive quienes trabajamos con medios, quienes trabajamos en la universidad, quienes trabajan, cómo hacemos para defendernos frente a los intentos de engaño y de mentira sistemática? Entonces, acá me parece que hay otros temas centralísimos que necesitamos urgente también pensarlos. Y esto es, no solo entonces, ¿cómo accedemos a las noticias? ¿En qué contexto las podemos leer? ¿Qué tiempo les podemos dedicar, etcétera? Sino también, ¿qué nos cuentan? ¿Quién nos lo cuenta? ¿Y cuáles son las condiciones de credibilidad que adjudicamos? Me gustaron mucho en el capítulo 1, por ejemplo, los análisis de las 3 imágenes y cómo se hace esa lectura. Creo que también es importante cuando se habla de la ilusión de referencialidad que menciona Piaget, esta naturalización de la relación entre palabra y mundo, ¿no? Ahora me parece que están faltando otros lenguajes. Sabemos más de la escritura, me parece que ahí Mira lo mencionó, ¿no? Las corrientes de análisis del discurso están bien manejadas, están bien trabajadas, están bien expuestas, etc. Pero estarían faltando cómo trabajar con otros lenguajes, por ejemplo, las imágenes, por ejemplo, los lenguajes audiovisuales, por ejemplo, las fotografías, que si bien están mencionadas, y me voy a un poquito voy a mencionar eso, faltaría todo un desarrollo, ¿no? Porque no solo las fotografías, por ejemplo, los memes. O sea, si uno hace una encuesta hoy con estudiantes, muchos dicen que se enteran de la noticia porque les llega un meme que no entienden. Y en el caso de que sean muy curiosos o que les llame la atención, ellos preguntan para tratar de entender el meme. Y eso les hace entender el título de una noticia como mucho, ¿no? Entonces, estos nuevos lenguajes, o sea, yo creo que estamos en gravísimos problemas, por eso cuando viene y dije, qué suerte que hay un equipo pensando esto, que estamos realmente en gravísimos problemas, ¿no? Del acceso a las noticias. Ya lo estábamos antes, ahora estamos, me parece, eso se va a profundizar. Es muy interesante como el libro retoma quiénes tienen derecho a hablar en determinadas situaciones, quiénes pueden escuchar, quiénes son los que producen ciertos significados, cómo se habla de determinados actores. Bueno, esto me parece que es una cosa muy, muy valiosa y que lo tenemos que seguir haciendo, aunque sea desde el discurso escrito. Pero siento que faltan como más análisis de otros lenguajes. Y después hay como algunas contradicciones tal vez que se pueden revisar, que tiene que ver con esto de mencionar que los datos, ¿no? Que los estudiantes no llegan a las noticias vía medios tradicionales, pero sobre todo trabajamos medios tradicionales.
Y después repensar también cómo pensamos en función de las redes, de los medios, de las imágenes, de los accesos a la información hoy que ellos puedan llegar a tener, el tema de la objetividad, ¿no? Bueno, la racionalización, digamos, ¿no? De las noticias, pero volver a ver eso. Se habla en un momento, por ejemplo, en el capítulo 3, de explorar los paratextos de dos noticias que se hace como un screenshot del diario, ¿no? En papel. El problema es qué paratextos acceden hoy nuestros estudiantes. Ese screenshot del diario es solo cuando el docente lo va a llevar al aula. Lo que le llega a ellos son otros tipos de formatos. Entonces, me parece que acá nos tenemos que dar el desafío de pensar no solo las redes, sino las distintas estrategias de captar la atención que tienen las redes, que no es lo mismo Instagram que Twitter, que TikTok, que WhatsApp, que Facebook, no sé, o sea, cada red tiene su especificidad, es muy cambiante, entonces entrar en eso también es un problemón, pero el paratexto del diario es un aspecto que nos sirve un montón cuando lo llevamos al aula para hablar sobre cómo se construyen las noticias, pero por ejemplo las noticias que aparecen en Instagram no tienen nada que ver con cómo aparece el paratexto en un diario. Y si vamos a Twitter, mucho menos. ¿No? Ya no es Twitter. Entonces, me parece que hay que animarse a plantear estas nuevas también desafíos que tienen que ver con cómo efectivamente ellos y ellas acceden. Y también acá, me parece que es muy importante que así como afinamos la puntería cuando hablamos de medios de comunicación y sabemos que no es lo mismo la radio que el diario que la televisión y sabemos que hay que hacer investigaciones en profundidad de cada medio, si trabajamos noticieros televisivos es una cosa, si trabajamos otros géneros es otra. Las redes tampoco son uniformes. Entonces a veces nos sacamos el problema diciendo, y también las redes sociales, ¿no? Pero las redes son un mundo ahora en sí mismo muy diverso. Y entonces, bueno, necesitamos diferenciarlas, no tratarlas como un todo homogéneo. ¿Estoy bien de tiempo? Respecto de las fotos, celebro muchísimo el trabajo, celebro la acción de la docente que les hacía preguntas sobre las fotos, me parece que por ahí hay una cosa muy importante. Creo que hay muchísimo para hablar al respecto. Nos llevaría un seminario de doctorado entero, ¿no? Pensar la relación entre imagen y conocimiento, la relación entre imagen e información, la relación entre construcción de noticias a través de las imágenes. Bueno, podríamos realmente trabajar muchísimo sobre eso. Así que lo voy a dejar un poco de lado, pero sí hay como algunos indicios lindos en el texto, ¿no? Cuando ¿por qué creen que se agregan las imágenes? Pregunta la docente. O cómo fueron tomadas estas fotografías, y los chicos contestan, ¿no? Es el momento de los dos estadios, ¿no? De Qatar, que además está intentando mostrar justamente los costos de la construcción, costos humanos. Entonces, bueno, ahí reconstruir un poco las decisiones y me parece valiosísimo esos intentos. También son muy interesantes las conclusiones cuando habla y reconoce todo el libro, ¿no? Estamos frente a un tema que no es una práctica habitual en el mundo escolar, como tampoco lo es hoy en la sociedad leer noticias. ¿Quiénes leemos noticias, no? Hoy. Entonces, cuanto menos leemos, cuanto más estos datos son alarmantes, más necesario es este trabajo de investigación y construir políticas al respecto. Pero nos presentan estos desafíos importantes, ¿no? Ustedes hablan muy bien de avanzar sobre las ideas ingenuas, respecto sobre todo de la producción de las noticias, de la escritura, del lenguaje. Bueno, tenemos que avanzar más aún, ¿no? Sobre las imágenes, sobre la construcción. Y también esto de, bueno, insisto, ¿no? La formación docente. Me encantó el audio de la alumna y esto de insertar estos momentos de entrevistas, de audio, me parece muy importante, donde la chica dice estar informado para poder decir mejor, mi papá me decía, ¿no? Cuenta
creo que le decían en la casa la importancia ahí también, ¿no? De la formación en ámbitos familiares, y ella dice, bueno, así me permiten elegir en qué creer. Entonces, frente a todo esto que son fortalezas y que son aportes enormes que hace el libro, algunas ausencias por ahí, o algunas pistas para seguir. Uno es el tema de la bibliografía. Para mí es muy valioso toda la bibliografía que está citada en términos pedagógicos, en términos didácticos, en términos de comunicación también. Son autores clave como Buckingham, como Barbero, pero hay mucha bibliografía, hay muchísimos autores que están pensando hoy qué está pasando con la inteligencia artificial, como mencionaba Mira, qué está pasando con la creación de fake news o de mentiras deliberadas para engañar a la población. ¿Qué está pasando con la imposibilidad de discernir sobre lo verdadero o falso de una noticia? O sea, estamos frente a dilemas absolutamente nuevos que ya no es que no entiendan la noticia, que no accedan a la noticia, que se sientan ingenuos frente a una noticia que sí pueden hacer, sino a un estadio superior de problemática que es no poder saber con las herramientas que tenemos si una noticia es verdadera o falsa, aún quienes trabajan. Los periodistas, las periodistas. Entonces me parece que ahí es necesario entonces incorporar la bibliografía de quienes están trabajando en ello. Yo pienso en Argentina dos personas muy importantes como son Flavia Costa y Martín Becerra, excelentes investigadores, cada uno en su tema, muy accesibles, muy solidarios para trabajar e interactuar con otros grupos sobrepasados de cosas y seguramente de falta de tiempo, pero ambos están pensando estos otros ecosistemas por los cuales nos llega la información. Entonces, trabajar la necesidad también de plataformas, trabajar estas formas distintas en que las noticias llegan a las plataformas, pensar los problemas de la velocidad de lectura y de la falta de concentración. Creo que así como trabajamos en el número de contenido, necesitamos repensar qué pasa con la imposibilidad de concentrarse en textos medianamente complejos, largos, en la falta de vocabulario y todo esto. Me parece muy importante, porque los medios dicen, lee esto que solo son 3 minutos, te ponen ahora los minutos de lectura para que más te sigan largo. Y vas al extremo, o Instagram, que te cuentan una noticia en 3 placas, donde tiene que entrar el textito en la placa. O sea, el propio formato te limita la cantidad de información a la que puedes acceder. Entonces, es importantísimo que también reflexionemos sobre esas cosas, ¿no? Como hay una predisposición a que ni siquiera puedas acceder a la lectura. Y también el tema de la saturación, o sea, porque esto de la escasez de reflexión, de razonamiento premeditado, de argumentación lógica que pueda explicarte algo, etc., a esto se le suma, y a la velocidad se le suma la saturación, que hay tanta información, tantas imágenes, tanta velocidad, tampoco puedes acceder a todo. Entonces es cómo jerarquizar ahí, cómo seleccionar ahí, encima de lo que accedes, no sabes si es verdadero o falso, quién te lo digo, cómo te llega, o sea, y esto no es para asustar, pero sí es para saber dónde estamos parados, porque sabiendo bien dónde estamos parados es el mejor basamento para pensar qué políticas vamos a llevar a cabo y qué políticas de investigación, de estudio, de formación docente. Bueno, me parece que ya estamos bien, ¿no? Yo feliz del libro, agradezco muchísimo la invitación, espero que nadie se arrepienta de haberme invitado. Es con todo el amor, con todo el cariño, pero sí me parecía importante divulgar estas líneas futuras, que espero que pronto estemos frente a estos otros libros para seguir pensando. Muchas gracias. Gracias por sí. Vamos a tener que pensar mucho. Bueno, Rocío Flax es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeña como docente. Trabaja como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.
Es profesora de las materias Lenguaje y Sociedad y Semiótica y Comunicación en la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina. Participa de la maestría en análisis del discurso de la Universidad de La Serena como profesora invitada. Recientemente fue elegida vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso para el periodo 2026 y 2027. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que después de la presentación no hace falta que sitúe demasiado mi lectura, pero sí quería decir un poco desde donde leí el texto, porque bueno, vengo de la lingüística, lo voy a comentar bien desde el análisis del discurso, y bueno, con respecto por ahí a todas las colegas que vienen de las ciencias de la educación, con mucho trabajo en escuelas, bueno, por ahí me siento un poco sapo de otro pozo, entonces es como, bueno, funciona a modo de captatio benevolentiae, pero también para situar desde donde leí el libro. Una preocupación recurrente en el análisis del discurso, diría que la podemos encontrar desde sus inicios, pienso en autores clásicos como Fairclough o de Bob Brown, y es una pregunta que nos hacemos constantemente con los colegas con los que trabajo, es cómo socializar nuestros instrumentos de análisis, sea en escuelas, como en el caso de este libro, o sea en otros espacios, en organizaciones sociales, en partidos políticos, en donde sea, ¿no? Cómo socializar las herramientas de análisis del discurso. Porque bueno, es un problema igual bastante usual en la academia, esto de quedarse encerrado. Entonces, cuando me llega este libro, por supuesto me generó mucha curiosidad a ver qué habían hecho y cómo lo habían hecho. Ya desde el subtítulo se indica que es una colaboración entre docentes e investigadores, pero me parece que es importante resaltar esta colaboración porque resultó muy virtuosa en dos niveles. Primero, entre disciplinas, y segundo, entre actores sociales que tienen diferentes roles, recorridos y experiencias con el ámbito educativo. Hay investigadores, hay docentes, que también hay docentes de escuela primaria, profesionales con una amplia trayectoria en lo que es gestión y planificación educativa. Además del problema de cómo sacar al análisis del discurso de la academia, otro problema que siempre tenemos es el de la interdisciplina. Si el análisis del discurso se define como una disciplina como una perspectiva interdisciplinaria, pero esa interdisciplinariedad muchas veces queda reducida a un investigador o un grupito formados en lingüística, tratando de incorporar saberes, conceptos, o así con un montón de fuerza, la perspectiva o métodos de otras disciplinas. Lo que no es frecuente es un auténtico encuentro y colaboración entre profesionales de diferentes disciplinas con diferentes formación y recorridos, tratando de pensar, aprender y de dar respuesta a un objetivo social juntos. Y bueno, sabemos que nuestros empleadores, sea CONICET, sea la universidad, tampoco fomenta este tipo de colaboraciones. Por eso también este libro me parecía como tan atractivo, me genera tanta curiosidad. Entonces, decíamos, esta cuestión de salir de la academia, y salir de la academia no solo para hacer trabajo de campo, sino también esto de que a veces a los académicos nos falta un baño de realidad de lo que pasa en las escuelas, lo que pasa en diferentes ámbitos, salir de la teoría y de los corpus escritos, que es algo muy común en el análisis del discurso. Y una crítica que muchas veces se le hace a esta disciplina es que eso, se queda en la crítica, no propone, no da respuestas, no da herramientas. Esta es una de las grandes objeciones, ¿no? Muy linda la crítica, pero ¿qué hacemos con esto que ustedes nos desarman un texto, dicen que es una porquería, hay abuso de poder, no sé qué? ¿Qué hacemos? Entonces, vinculado con lo que decía al principio, una de las inquietudes del análisis del discurso, o algunos investigadores, porque los investigadores también formamos parte de las luchas de poder, entonces algunos no tienen estas inquietudes, no quieren perder sus prerrogativas, pero algunos investigadores nos planteamos recurrentemente la importancia no solo de mostrar los análisis que hacemos, no solo de difundir o hacer transferencia con nuestras investigaciones sobre temas específicos, o sea, cuáles son las representaciones sobre inmigrantes, sobre trabajadores, sino
brindar herramientas para que cualquier persona pueda realizar el mismo tipo de análisis sin depender de lingüistas con estos saberes gramaticales, sintácticos o analistas del discurso. Hay una analista muy reconocida a nivel mundial, quizás ya en breve se les prenda ahí una lamparita de quién puede ser, que se la pasa diciendo que los medios de comunicación manipulan y que el análisis del discurso viene a develar la ideología oculta en los textos. Estas dos afirmaciones las repiten mucho, y además es una figura muy destacada y una de las más citadas por los analistas críticos del discurso y otros trabajadores en ciencias sociales que toman algunas herramientas suyas, es replicada al infinito por innumerables investigadores. Entonces, esta idea de oculto, de manipulación, me voy a encargar en un ratito, ya Gabriel sabe, esta idea de oculto y de develación parecen poner al analista en el lugar de un iluminado y al resto de los mortales en el lugar de estos inválidos desprotegidos frente a los medios de comunicación y que dependen de estos análisis del discurso. Entonces, bueno, muchísimos no. Lo que hace falta es estas propuestas, como las que plantea el libro, de socializar las herramientas, que no son magia, no son ningún secreto ni una capacidad particular, al resto de la población. El análisis del discurso es enseñable, es una habilidad que se puede compartir de una manera muy sencilla y muy accesible, como demuestra el libro, porque es unos conceptos clave muy bien definidos, y el libro genera un montón con eso. De hecho, este libro es una prueba de que todo esto que vengo diciendo se puede hacer, ¿no? Se puede hacer un auténtico trabajo interdisciplinario, se puede salir de la academia, se puede tener como resultado propuestas concretas, ¿no? Por ejemplo, la crítica constante, que es un aspecto importante, pero no es el único que puede tener el análisis del discurso. Se pueden enseñar las habilidades propias de la disciplina y se puede mostrar cómo enseñárselas a otros, ¿no? Por ahí está esto como, bueno, recién creo que le decía Cora, bueno, ¿y qué hacen, cuáles son las prácticas de lectura de los docentes? Que muchas veces no son lectores críticos, pero bueno, este libro también busca mostrar algunas de las herramientas necesarias para hacer esa lectura crítica y después llevarla al aula. Con una batería de conceptos muy potente, pero acotada, lo que considero una virtud, sí, o sea, fácilmente manejable por los docentes y los estudiantes, hacia la formación de lectores críticos en las aulas permite pensar actividades que desarrollan la capacidad crítica de los estudiantes de escuela primaria. Así que bueno, creo que lograron completar estas declaraciones que a veces llenan papers y libros de análisis del discurso, pero se quedan ahí, no. Así que les felicito por el equipo de trabajo que armaron, por el trabajo realizado y los resultados obtenidos, todo lo cual se plasman en este libro. Me parece que es realmente un acierto y que es algo que, por lo menos desde el análisis del discurso, sentíamos que hacía falta. El libro logró un tono muy justo. Explicaron con mucha claridad y mucha sencillez, pero sin perder precisión, cuestiones teóricas fundamentales. Pienso desde el enfoque didáctico que sostienen en la introducción hasta los conceptos de análisis del discurso que desarrollan en el capítulo 2. Me parece otro acierto la incorporación del tratamiento de las redes sociales, de la producción y circulación de discursos que se realiza en redes y plataformas, y sus diferencias y conexiones con los medios tradicionales, ya que muchas veces en las escuelas, bueno, y en las universidades también, se pretende abordar temas desactualizados o que no contemplen la realidad cambiante. Me parece otro acierto que hayan indagado sobre las prácticas lectoras de noticias de los estudiantes, y me interesó mucho la caracterización que llevaron a cabo luego de las encuestas, ¿no? Esta idea de la lectura incidental de consumo rápido, descontextualizada y muy moldeada por la lógica de las redes sociales. Y también me parece interesante recuperar esa visión que tienen los estudiantes sobre qué es una noticia, esto es una representación transparente de sucesos, quiénes son los responsables, etc. Destaco que el libro no está dirigido únicamente a docentes del área de lengua, que es por ahí el lugar donde se suele estudiar noticias. La claridad de las explicaciones y el glosario amplían las posibilidades de que pueda ser utilizado por docentes del área de sociales, del área de naturales, ¿no? O sea, cualquier docente que pueda no estar tan familiarizado con algunos conceptos, pero que pueden aplicar estos mismos recursos didácticos y actividades para lecturas de noticias vinculadas con los temas de esas materias. Pienso, no sé, en ciencias naturales, recuperar, no sé, noticias sobre medio ambiente. O sea, no solo para la clase de lengua
donde se ve la noticia. Incluso creo que un desafío es poder pensar otras instancias de lectura crítica. Si el libro se centra en la lectura de noticias, decisión justificada por múltiples motivos, desde las formas totalmente obsoletas en que se suele abordar el tema, pues ustedes lo demuestran, y eso es cualquier manual de lengua, esta idea de la estructura de la noticia, y eso es todo. Por la importancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de agenda y sentido común, por la complejidad del sistema mediático al que se le suma el uso de las redes sociales. Ahora, una vez adquirida esta mirada alerta hacia los medios tradicionales, podemos pensar que los estudiantes, progresivamente, pueden ir expandiendo su utilización a otras materialidades discursivas. Por ejemplo, bueno, esto que por ahí decía Cora, seguir con el consumo en redes sociales. En el libro se trabaja el tema de que las redes son plataformas de circulación de noticias, pero se puede pensar, bueno, se puede problematizar qué pasa con las redes como productoras de contenidos específicos, ¿no? Porque ahora tenemos estos productores de contenido, es algo tan amplio, que es muy difícil quizás deslindar muchas veces cuando se está frente a un especialista. Tenemos, ¿no?, productores de contenido que enseñan desde recetas hasta sobre salud, ¿no? También me parece muy importante ampliar la visión constructivista que plantea el libro, que muestra que todo texto es una representación del mundo desde un punto de vista de otros campos. Por ejemplo, me parece muy interesante utilizar esta mirada crítica, por ejemplo, para pensar el discurso de la historia, que es un discurso que está en las escuelas y que se da como transparente, o también el discurso de las llamadas ciencias duras. Vinculado a esta visión constructivista, les felicito porque lograron evitar lo que probablemente considero un mal que abunda en el análisis crítico del discurso, que es asociar las diferentes construcciones o perspectivas que realizan los medios de comunicación con la idea de manipulación. Encontré varias referencias al término, para mi alegría, casi todas negadas, ¿no? Siempre esta idea de no es manipulación, es diferentes perspectivas con diferentes intereses, salvo una, que ya sé quién es el culpable, un país medio ambigua, pero justamente porque el análisis del discurso tiene una duda, aquí hay todo un enredo con cuestiones sobre mentira, verdad o manipulación, que me parece que estuvo muy logrado en el libro, cómo se evitó hablar de manipulación sin esquivar la cuestión de intereses políticos, económicos, sociales detrás de los medios de comunicación. También en esa línea de algún que otro palillo para el análisis del discurso, porque yo trabajo hace mucho puntos de cuáles son responsables. Ahí encontré una definición de ideología, por ahí un poco problemática en el glosario, pero la verdad se logró un tono muy justo. Y quiero, para finalizar, y volviendo al inicio, y esto que yo les decía, que a veces como investigadora y docente universitaria me siento un poco desconectada de lo que pasa en las escuelas. Entonces, para mí, este libro era algo muy necesario, pero después digo, bueno, qué sé yo, qué necesitan los docentes. Entonces, hice un breve experimento que le mandé el libro a todos mis ex estudiantes que trabajan en escuela media. Uno de los cursos que doy es para... es un postítulo donde son docentes que efectivamente trabajan en escuelas. Entonces dije, bueno, eran muchos. Obviamente me respondieron 3 o 4, ¿no? Pero les mandé a todos y dije, bueno, si lo leen, por favor, háganme algún comentario. Y sobre todo esta idea de si les resulta útil o no. En este sentido, bueno, a veces pensamos que hacen faltas cosas que después el docente del aula lo percibe diferente. Entonces, bueno, les leo 3 comentarios de mis estudiantes. Entonces, uno me respondió: destaco la claridad y la variedad de recursos que ofrece el libro. Otro, la representación de las situaciones didácticas invita a reflexionar y a tener en cuenta elementos que no siempre están en claro. Y un ex estudiante, que ahora también da clases en un terciario de la provincia de Buenos Aires, me dice que aún no he observado esta clase de trabajo en las aulas de secundaria, ni los colegas que conozco, ni los practicantes a los que suelo asesorar me han comentado nada similar.
Lo voy a incluir en mis próximos proyectos de cátedra orientados a la didáctica de la lengua y la literatura. Y me llegaron, desde mis estudiantes, muchas felicitaciones para los miembros del equipo, así que se las transmito y sumo las mías. Sí, me olvidé del audio. Nunca está. ¿Paso? Es un presente, un regalo que me llegó a mí como, la verdad lo sentí como un regalo que tiene que ver con una maestra en una escuela de Tigre que le quiso hacer llegar a los investigadores, las investigadoras del barco que hizo los estudios en el fondo del mar, que ella decidió trabajar con los estudiantes de la escuela las noticias que estaban recibiendo y también miraron el streaming en directo en la escuela. Entonces se puso a hacer todo un trabajo con los estudiantes, con las nenas, con los chicos, y le querían mandar a la gente del barco, como yo estoy también en contacto con una de las hijas de uno de los investigadores, me dijo, estamos juntando todo el material de cómo están reelaborándose en escuelas lo que sucedió y va esto, que como no tenemos conversación, mírenlo porque también es como los estudiantes pudieron reelaborar lo que vieron, lo que estudiaron, etcétera, a través de las imágenes, ¿no? No sé si te llega. Ah, yo se los mandé. Estas son todas las cajitas que hicieron para mundo normal. Buenísimo. Son de 15 grados. 15, 200 grados de tener los tigres. Y después. Sí. Y armaron también una cartelera en donde cada estudiante elegía su figura de mar favorita y armaba todo un estudio de un trabajo interrelacionado, interdisciplinario con otras. Me pareció un trabajo tan maravilloso de cómo también algo que aparece en las noticias, justamente no solo puede servirnos para lectura crítica, que también, pero sino para generar esto. Proyectos interdisciplinarios, despertar vocaciones científicas, no abrir el juego y el panorama a otras posibilidades. Entonces quería dejar esto como Bueno, primero agradecerles enormemente todos estos regalos, porque la verdad que son regalos para todo el equipo, porque nos están alimentando el alma. Así que bueno, lo que decidimos es, vamos a hablar solamente 4 de personas del equipo, aunque estamos acá prácticamente todo el equipo, pero vamos a hablar 4 porque no queremos ocupar solo 15 minutos en la presentación. Primero, comentar de que este trabajo es un trabajo hecho gracias a la universidad y a la universidad pública, a los subsidios y a los subsidios dados por UBASIL y por FILOSIC, muy magros. Algunos subsidios, ¿no? Bueno, en la casa excesivamente magros, pero lo importante es que nos habilitó a que pusiéramos todo el esfuerzo para seguir produciendo conocimiento. Y quizás lo fundamental es plantear que el apoyo que nosotros tuvimos de construir este cuaderno, dado por el instituto y básicamente por Marcela Urlar, se le ocurrió la maravillosa idea de inventar estos cuadernos con esta estructura, que es una estructura habilitante para
que efectivamente uno pueda desplegar las ideas, porque la estructura formal del cuaderno, cuando nos encontramos con las editoras que te permitan utilizar la diversidad de dispositivos que podemos usar, la cantidad de páginas que podemos usar, eso permitió que nosotros tuviéramos elementos para poder desplegar nuestras ideas. Y además, algo fundamental que es escribir para los maestros, que no es lo mismo que escribir para la academia. Y se los recomiendo a todos los investigadores, porque la escritura para el docente exige un esfuerzo enorme para hacer observable y hacer interpretable conceptos y decisiones que muchas veces invisibles que se van tomando en el proceso investigativo, que permiten que ese docente los instrumente en el aula. Entonces, hay algo ahí en la escritura para un docente fortalecido por el tema del espacio y los dispositivos, que generó también esta posibilidad de construcción. Es decir, hubo una materialidad que permitió esto, ¿no? Por el otro lado, me parece que algo que quizás no se dijo con la totalidad del sentido que nosotros quisimos darle a este contenido que nosotros quisimos estudiar, es empezar a hacer el corrimiento, al principio tibio, porque por ahora es tibio, lo que no quiere decir que cada vez sea más fuerte, de pasar de que este contenido que parece quizás un contenido inocuo, diría, que es enseñar noticias en la escuela, que en la escuela se considera como un tipo de texto más, ¿no? Donde la literatura es el gran tipo de texto que ocupa el 95% de las clases, y la noticia es un tipo de texto informativo que se pasa así rapidito y la maestra con retazo de noticia que aparece en el manual, y como sabemos todos, contestan las 5 preguntas a los pibes y ya está. Pasar de eso, abrir, ¿no?, un espacio y tiempo para que empiece a ponerse en evidencia que ahí se están jugando derechos humanos, el derecho a la comunicación, ¿no?, la libertad de expresión y la formación ciudadana, es como abrir una puerta, ¿no? Es decir, es abrir algo que la escuela tiene que empezar a tomar conciencia, porque no es ya un temita más que hay que enseñar, ya es poner en evidencia que esa lectura crítica de noticias es mostrar que ahí estás formando a un sujeto que está leyendo el mundo cotidianamente a través de los medios, ¿no? Y ese sujeto se está formando sus representaciones sociales, bombardeado todo el tiempo sistemáticamente por esos medios, y que la escuela lo tiene que tratar. Eso es lo que hay que abrir, ¿no? Entonces, no es poca cosa.
Entonces, ¿cómo abrir ese espacio y ese tiempo? Que ya no es solamente tratar un simple contenidito de enseñanza, ¿no? Ese era, creo que es visto desde la mirada de la escuela, no desde las disciplinas ni desde la universidad. Abrir la puerta de la escuela para empezar a decir, bueno, ojo, que acá tenemos algunas cuestiones a tratar, ¿no? Y abriendo este espacio y este tiempo, tratarlo desde una concepción epistemológica, como, bueno, lo fue planteando Amira, que nosotros traíamos desde la base, que era una cuestión epistemológica, no solo constructivista, sino también dialéctica, social, en la que es muy importante las prácticas sociales, muy importante concebir ese objeto, un objeto social, discursivo, pero también tener en cuenta, no sé, creo que la primera que entró fue Gabriela Rubinovich al equipo con Débora Natachi, con Medios en la Escuela, todo el equipo. Es decir, ¿cómo hacer para que toda esa complejidad del objeto y la complejidad de un sujeto que parecía un sujeto que no tenía ni idea, porque parecía que los chicos no leen noticias, no entran en el mundo de los medios, había que indagar. Era un mundo desconocido, absolutamente inexplorado, ¿no? Esta investigación entró en un mundo absolutamente inexplorado. Y que, por supuesto, hay un montón de elementos, de aspectos a explorar. Por ejemplo, cuando vos planteabas, Cora, la cuestión de las prácticas, yo tenía que empezar a pensar didácticamente cómo plantearlo en la escuela, ¿no? Porque nosotros lo planteamos chiquitito en una ronda de noticias, ¿no? Donde los chicos van contando sus prácticas, pero eso no alcanza, ¿no? Entonces, un tiempo didáctico, y ese tiempo didáctico, ¿la escuela soporta un tiempo didáctico dedicado a prácticas? Acá tenemos a la directora de la escuela donde yo trabajo hace 30 años, a María, ¿no? Es decir, todo esto hay que integrar y articularlo en el mundo claro del mundo didáctico, del mundo de la escuela, que tiene que tomar conciencia de que es fundamental, porque traza la vida del ciudadano. Y eso es lo que es la lucha, ¿no? Que no es un contenido más, ¿no? Bueno, voy a dejar la palabra a Natalia, nuestra maestra. No, yo me quedé pensando un poco cuando decían esto de las prácticas, que hay una anécdota que siempre, vos me miraste justo, que es una anécdota que siempre contamos, de cuando hicimos la encuesta, yo también compartí mis prácticas, y dentro de mis prácticas yo había hablado sobre la radio y el diario en papel, ¿no? Y entonces les pregunté, ¿conocen ustedes en su caso, se consume el diario en papel? Y un alumno levanta la mano y me dice, sí, cuando mi mamá compra los huevos. Esto fue lo que y fue algo que trajimos como a la reflexión cuando fue esa clase, pero entiendo que todo esto que vos planteas, porque es súper interesante y que me parece que son aportes muy valiosos para seguir pensando nuestra investigación, que algunos ya hemos empezado, otros, bueno,
no sé si nos abarcaría todo, todavía están en estudio, ¿no? Entonces también es muy complejo como abordar todo el tema de las redes sociales, de las plataformas, de ciertas son algo que decía Rocío, decir estas redes, pero las redes también a la vez de productoras también de contenidos, pero bueno, nada, me acordaba de eso, de esa anécdota que es algo que en el interior del equipo surgió, pero bueno, en esta investigación estamos como abocados a este objeto de enseñanza que es bastante complejo, ¿no? Y cuando pensamos la presentación, nosotros pensamos, en mi parte, contar lo que fue todo este trabajo cooperativo, ¿no? Yo empecé en el equipo de investigación hace 4 años, y ya desde el primer momento todo este trabajo cooperativo, que un poco decía Rocío, un poco decía también Marcela y Flora, ya se veía desde la simetría que hay entre los investigadores y los docentes, ¿no? Cuando yo ingresé, había docentes de secundaria, había docentes de primaria, Germán, compañero, y cuando entro estaban todos en pleno proceso de análisis de una secuencia que se había implementado con uno de los objetivos de volver a las aulas con una nueva propuesta, ¿no? La primera pregunta que yo me hice fue qué podía aportar yo, una maestra de grado, que había leído sobre el tema de las noticias hace un montón de años, a el análisis y la planificación de un equipo de investigación que ya estaba consolidado y que ya venía trabajando hace un montón. Lo bueno es que la pregunta a mí me duró muy poco, porque el mismo trabajo cooperativo hacía que todos nos posicionemos como sujetos productores de conocimiento, ¿no? Asumimos todos, no me acuerdo si lo dijo Amira o Cora, asumimos todos la responsabilidad, ¿no? De aportar nuestro punto de vista, ¿no? También y colaborar desde lo que veíamos y desde lo que nosotros sabíamos, sea cual fuera la posición que ocupábamos dentro del equipo, ¿no? Y así como ingresé en medio del proceso de análisis de las secuencias, al poco tiempo comenzamos, obviamente, la planificación de la nueva propuesta que íbamos a llevar adelante. Y en una primera instancia nosotros trabajamos en grupos separados, por un lado secundaria, por el otro lado primaria, obviamente para atacar la especificidad también de cada uno de los niveles. Pero lo interesante era que no se trataba de llevar adelante la secuencia que habían implementado el año anterior, sino que a partir del análisis en conjunto que habíamos hecho, que todos podamos, los docentes sobre todo, participar activamente de la elaboración de la nueva propuesta, ¿no? Y hacer esto implicó no solo analizar las clases, sino también ponernos a estudiar el objeto de enseñanza, que es súper complejo y que ya lo vimos acá. Y en mi caso particular, desde una formación sumamente generalista, como es el profesorado de nivel primario, había un montón de temas de lingüística, de comunicación, que o no conocía en profundidad o desconocía totalmente. Sin embargo, aún con eso, este objeto de enseñanza complejo hacía que todos los integrantes del equipo nos estuviéramos de alguna u otra forma estudiando, ¿no? Este objeto. Al planificar la secuencia de enseñanza, conjuntamente, esta es una secuencia de lectura crítica de noticias, como ya venimos hablando, decidimos cuáles iban a ser las noticias que íbamos a llevar al aula y obviamente las analizamos entre todos previamente. Y me pareció interesante aclarar esto porque nosotros primero nos posicionamos como lectores críticos para después empezar a pensar cómo formar, ¿no? A los estudiantes. La planificación en conjunto es súper valiosa, en primer lugar porque los docentes esa tarea de planificar la hacemos bastante en solitario y todos sabemos el plus, el potencial que tiene la planificación con otros, pero por el otro lado también porque en ese proceso cada uno de nosotros aportó algo, ya sea desde su disciplina de referencia como desde la experiencia en el aula que por ahí podíamos aportar más los docentes, ¿no? A mí me resultó muy útil contar con la experiencia de Germán, que no sé si es el Germán que está ahí conectado, si sos vos, ¿no? Dice Germán, espero que seas vos, Germán, es nuestro ídolo. Porque Germán había llevado, es otro profe de primaria y había llevado adelante ya una secuencia, y yo podía leer sus intervenciones, todo lo que él había, lo que había sucedido en el aula.
Pero a mí lo que me pareció también súper valioso es como esta reflexión en vivo y en directo que hacíamos constantemente en el equipo a la hora de implementar la secuencia, ¿no? Yo tenía la suerte de tener las 8 horas de clase los lunes, entonces ese era el día donde llegaba la secuencia y pensábamos algo para el lunes siguiente, pero el martes a la noche nos veíamos y eso generaba un espacio de reflexión, de revisión y de reajuste. Y también eran espacios de intercambio relevantes en términos didácticos, ¿no? O sea, nosotros pensábamos desde cómo abordar la noticia hasta cómo pensar el agrupamiento de una consigna específica de la clase 4, ¿sí? Cuando nosotros terminamos de llevar adelante la secuencia, después de grabar las clases, que eso nos llevó un tiempo, que también nos permitió objetivar eso, ¿no? Que íbamos a estudiar, compartimos también el análisis de los registros textuales de la clase y ahí nosotros pudimos intercambiar y confrontar interpretaciones sobre lo que sucedía en los episodios de las clases. Pudimos los maestros contar las intenciones, ¿no? A veces decía, bueno, por ahí esta intención que tuvo Nancy, y yo tenía otra intención totalmente distinta, y eso hace el trabajo cooperativo poder dejar explícito, ¿no? Esas intenciones, y también nosotros compartíamos las interpretaciones que tenían los estudiantes, como también sus progresos a lo largo de toda la secuencia, ¿no? ¿Por qué queríamos contar esto? Primero por lo novedoso que es el trabajo cooperativo, y también porque el cuaderno nace de este trabajo, ¿no? Como docente de primaria, en este equipo de investigación, ya lo dije, pero fue esta modalidad de trabajo cooperativo la que a mí me permitió posicionarme como sujeto productor de conocimiento, y para mí esa es una valoración de la tarea docente. Y esa valoración de la tarea docente que yo sentí es la que nosotros intentamos construir y transmitir en este cuaderno, teniendo como horizonte la formación de otros docentes, ¿no? Lo dijo Amela, lo vuelvo a repetir, no es una receta, ¿sí? Para formar lectores críticos de noticias. Nosotros concebimos el cuaderno como una producción que funciona como punto de partida para los caminos que el docente quiera tomar en base a esto que le estamos haciendo llegar, ¿no? Creemos que es un material que está para ser discutido, ¿sí? No está para ser aplicado, de hecho ni siquiera está como la secuencia estructurada como para llevarlo, porque creemos en que está para discutirse, y por eso durante todo el proceso de escritura teníamos como horizonte cómo tejer, cómo articular ese conocimiento teórico que en ocasiones resulta muy abstracto para nosotros, con esa secuencia didáctica que habíamos planificado, que habíamos implementado, que habíamos revisado y que habíamos analizado más de una vez, ¿no? Para cerrar, este cuaderno para nosotros compartimos un recorrido didáctico posible entre muchos otros recorridos, pero que busca poner en primer plano la tarea docente, ¿sí? Para nosotros este cuaderno es valorar la tarea del docente como lector crítico, como formador de lectores críticos, y a su vez valorar también a los estudiantes, reconocer a los estudiantes que son capaces de formarse como lectores críticos y que lo único que tenemos que hacer es darles las condiciones didácticas necesarias para que puedan formarse. Así que eso. No lo vimos, pero es la era importante que estuviera Germán. Bien, yo me sumé al proyecto en el último tramo. Un colega dijo que había un grupo radicado en el Instituto de Educación que quería escuchar sobre análisis del discurso. Yo soy uno de los analistas del discurso que mencionó Rocío en su presentación, no es de renombre mundial. Todavía. Bueno, obviamente no puedo desaprovechar ninguna oportunidad que alguien quiera explicar sobre análisis del discurso. Sí, por supuesto, en contacto, y lo que me convenció a querer estar en este proyecto es que Flora no encontrábamos lugar en la agenda para
encontrarnos y me propuso juntarnos un sábado a las 8 de la mañana. Qué mejor, qué mejor. Puedo estar exagerando, creo que es 8:30. Y dije, alguien que quiere escuchar de ese discurso un sábado a la mañana merece toda mi atención. Pero sobre todo a mí lo que me interesaba era participar en un proyecto interdisciplinario, porque creo que el abordaje de problemáticas educativas, que es el tema de mi investigación en CONICET, es justamente necesito un abordaje interdisciplinario y la propuesta que me decía Flora era justamente eso, ¿no? Participar en un proyecto en el que sus miembros venían con funciones muy diversas y la propuesta era articular, que me pone muy contento que en el libro se refleje eso, que es algo que destacaron tanto Amira, ahora como Rocío, que es ese trabajo interdisciplinario. El grupo no solo que me recibió muy bien, sino que además de una manera muy generosa, ya el hecho de estar acá en la presentación, de participar de la elaboración del libro. Y sobre todo algo que marcaba Nati, que es la idea de un trabajo colaborativo. Es algo que nosotros, los académicos, en nuestras investigaciones, en nuestros proyectos, prometemos siempre, como te decía Rocío, prometemos la interdisciplina, prometemos el trabajo colaborativo, y en general es lo que siempre queda como línea de continuación, ¿no? Bueno, en el próximo proyecto sí vamos a hacer un trabajo colaborativo con los docentes, porque nos faltó plata, tiempo y esas cosas que, bueno, son cosas reales, pero siempre es lo que queda para el final. Bueno, creo que el gran aporte de este libro es precisamente haber puesto ese trabajo colaborativo en el centro, la premisa, creo, del libro. Y no solo está escrito, ¿sí? No solo tiene la docente, la mirada de la docente, sino que también está escrito por la docente. Entonces, ahí se recupera lo que pasa en el aula, que como decía Amira, también permite recuperar la voz de los estudiantes, que es, junto con la de los docentes, otra de las voces perdidas siempre en los papers, en los libros, en los diarios, en todos lados. Entonces, bueno, traer esas voces al libro, al material, es creo que uno de los aspectos más valiosos, si no el más valioso. Y en tercer lugar, como decía Nati, es un libro que no se propone como una receta. Sería paradójico que un libro que se llama Hacia la formación crítica, ¿no?, de lectores fuera una receta. Pero bueno, esas paradojas suelen aparecer. Bueno, la idea del libro no es esa, no es que sea un producto cerrado o acabado, sino que esté sujeto al cuestionamiento. Ahora, eso muy en evidencia, y que es un logro que ya se logró, ¿no? Ahora lo llamo contradicciones porque voy a abrir. Pero creo que esa es una propuesta muy interesante. Llevar al aula, para llevar a los docentes, para llevar a los estudiantes. Los mismos estudiantes se den cuenta que son sujetos críticos capaces de producir conocimiento, solo recibirlo, que bien aparecía en la intervención de Amira. Entonces, bueno, creo que hay tres aspectos sumamente valiosos, sumamente interesantes, y que creo que todo abordaje sobre problemáticas educativas, toda propuesta para el aula tiene por ahí disciplina, por el trabajo de investigadores, docentes y otros actores de las comunidades educativas, y por la lectura crítica. Cuando digo la lectura crítica es poner en cuestionamiento aquello que estamos leyendo, y ese material que llevamos al aula, no leerlo como una receta, sino como un objeto a ser criticado. Muchas gracias a las expositoras y muchas gracias al equipo, porque fue muy enriquecedor este proyecto. Gracias. Primero, más bien que cierre, escuchaba las intervenciones de Amira, de Rocío, de Cora, de las compañeras del grupo, y me venía la palabra contexto a la cabeza, ¿no? Primero, contexto de país donde estamos desarrollando esta investigación, que todo el tiempo venimos pensando, situación actual, que Cora es la que más habló del tema, cuán
urgente, cuán necesario y cuán complejo es abordar estos temas en un contexto donde lo político está estallado, los medios de comunicación tradicionales, modernos, hegemónicos, alternativos, estamos todos en una batahola y en un momento así que es complejo para ser habitado por nosotros, es complejo para ser analizado por los académicos y es complejo para ser abordado desde una institución que es centenaria en la Argentina, pero que también tiene que reformatearse en un montón de cosas, que es el contexto de la escuela. Entonces, la idea del contexto del país, por un lado, nos hace, como grupo de investigación, nos hizo urgente abordar el tema de la lectura crítica para pensar otros países posibles. Entonces, otros países posibles para amasar desde la escuela, creemos que un camino posible es la lectura crítica. Contexto escuela. Para la escuela, increíblemente, para la escuela primaria sobre todo, que es lo que en cachito nosotros finalmente, porque quisimos abordar más, pero las condiciones de producción de la investigación, con subsidios modestos, sin subsidios, sin nada, con las peores condiciones, pero con muchas ganas de desarrollarse, hicieron que nos quedáramos en la escuela primaria. Y la escuela primaria y el universo de lo mediático, dentro de la formación docente no existe como preocupación y no hay una conciencia real de que la formación ciudadana de la que tanto hablamos no tiene que ver solo con saber que existe el poder legislativo, el poder ejecutivo, la familia, lo que quieran abordar, sino que el universo de los medios hay que trabajarlo para realmente poder dar una mano en la formación ciudadana, porque estamos más allá de los contenidos y el caudal académico que una escuela primaria puede acercar, todo lo que tiene que ver con el universo de los medios para la información y para el entretenimiento atraviesa absolutamente lo que es la formación ciudadana. Pero en la formación docente no hay absolutamente ningún registro de esta necesidad. Entonces, increíblemente, cuando uno trabaja estos temas dentro del campo de la escuela primaria, sigue siendo innovador. Decir, trabajamos en el diario. Después de 120 años, que el diario ya no existe como objeto, pero para la escuela sigue siendo un desafío cómo abordar, ni que hablar las redes sociales, la primaria ni se anima, o sea, secundaria lo tiene como problema, pero la primaria, no, a mí no me toca, porque los maestros no tenemos formación para eso. Por eso, paréntesis, nuestro nuevo caminito es formación docente para abordar, para que experimenten ellos, para que atraviesen ellos la experiencia de cómo se puede desarrollar una lectura crítica para que después puedan proponer este tipo de secuencias didácticas o este tipo de desafíos conceptuales en las aulas. Y cuando pensamos en este documento, lo que pensamos es, por supuesto que hubo idas y vueltas todo el tiempo como grupo de investigación, porque cuando la escuchaba Cora pensaba sobre todo esto, que más de una vez hablábamos de las noticias y aparecían un montón de cuestiones y decía, no tiene sentido seguir analizando la noticia cuando los pibes vienen atravesados con... Pero para el docente es un objeto aprehensible la noticia. Entonces, bueno, vayamos por este camino sabiendo que no resuelve, pero que puede abrir una puerta posible para que la escuela se anime. Que la escuela, como está en el cuaderno, tiene un modo más tradicional de abordar estos temas y que lo que esperamos de este cuaderno es que sea como un material útil para que el que se anime a pensar que puede con sus estudiantes proponerse un camino detective con respecto a esto que nos atraviesa, bueno, abra algunas puertas como para ir haciéndolo, pensando en términos sobre todo de formación ciudadana, de dar herramientas que el docente no tiene, pero que puede ir construyendo a partir de la lectura de este cuaderno, de otros materiales, por supuesto, y de ir dándose cuenta de la necesidad de generar estos espacios en el aula, que como le pasó a Nati, abre la puerta y quiere ir por un camino, pero los pibes te van llevando por otro porque van trayendo un montón de información que ellos tienen y que les sirve y que en el diálogo, en el intercambio y en las intervenciones docentes, que para nosotros fue una preocupación muy
muy importante en todo el tiempo de cómo ir conduciendo, porque había veces que se abrían puertas, la publicidad, bueno, pero eso es todo un mundo que no nos conducía a ninguna parte. Entonces, volvamos a la noticia, y qué voces están, y qué voces no están. Bueno, pero la idea es que un docente, cualquiera, pueda agarrar este cuaderno y decir, ah, hay un camino posible. Como decía Nati, no es el único, no es el mejor, es uno que por lo menos una docente se animó a desarrollar y que yo veo ahí las contradicciones que hay, la potencia que tiene y todo lo que puede esto proponer para la escuela primaria a la hora de pensar realmente en favorecer una ciudadanía más crítica, leyendo el contexto tan complejo que nosotros mismos hemos contribuido a que se arme. Tampoco es casualidad que estemos en este traumático momento. Pero bueno, nuestro aporte vendría como para generar espacios para ir pensando y formando docentes y sujetos que en un proceso largo puedan manifestarse como más en oposición a determinadas cosas o en reflexión frente a determinadas cosas. Eso. Bueno, y para cerrar, queríamos compartirles, además porque esto va a ser visto, ¿no? Esperemos que va a estar subido, que dado la potencia, ¿no? Nos han llegado muchos llamados, ¿no? de cuaderno, decidimos abrir un nucleamiento en la Red Latinoamericana de Alfabetización con esta temática. O sea que están invitados, ¿no? Los que quieran participar, la idea es para no quedarnos esto en nuestro grupito, sino también abrirlo a otros docentes, investigadores, profesionales que estén preocupados por esta temática para seguir discutiendo, intercambiando. Ya tuvimos 2 encuentros. De hecho, ¿no? ahora La facilita. Condiciones precarias con nos facilitan el para poder Pero bueno, es como que esto me parece que es muy rico para poder seguir. ese trabajo colaborativo. Parte de la colaboración. Así que bueno, solamente con esto. Sí, y bueno, el próximo proyecto justamente está diseñado, todavía no salió el filocita, así que no sabemos, pero ya estamos poniendo a prueba una secuencia de formación docente, porque tenemos la convicción de que la única manera de formar lectores críticos en el aula es formar docentes lectores críticos, porque nadie nace siendo lector crítico y realmente el único camino que se nos ocurre es empezar a hacer crecer desde la investigación esta posibilidad, y ya estamos encontrando este poquito que empezamos a llevar a cabo. Lo interesante es que el empezar a transitar la formación hace crecer también la secuencia de base, porque la necesidad de explicitar a los docentes, a los cuales uno forma, una enorme cantidad de cuestiones que ahí uno empieza a entender todo lo que se le desequilibra a un docente frente a situaciones que no están habituados, que piensan que no pueden ser posibles en la escuela. Pero cuando uno presenta una escena que parece que es tan sencilla, pero para el docente se le desequilibra toda su estructura, ¿no? Entonces uno empieza a darse cuenta que no hay muchas Natis. En realidad la Nati o Germán es porque estaban adentro del equipo de investigación, que eran muy contenidos por el equipo, ¿sí?
Y bueno, y que además son Nati Germán y mucha trayectoria. Con mucha Pero- posibilidad de dedicación a ese Exacto. trabajo, a esa tarea. Pero cuando uno sale al mundo, Que pensar, empieza a darse cuenta que cambiar una práctica de enseñanza no es nada sencillo. Y cuando uno mueve un poquito, hay otras cuestiones que hay que pensar y diseñar, ¿no? Entonces es súper interesante, ¿no? Para seguir pensando, ¿no? Bueno, así Bueno, Pero es posible, por eso seguimos pensando. No sé si hay personas presentes acá en este espacio en la virtualidad que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario al equipo antes de cerrar. yo lo único que voy a decir es que me tira hay un cumpleaños y bueno, yo vi a mi hija y me gusta mucho, los felicito a todos porque hacen algo que los veo con mucho empuje, mucho entusiasmo y eso hoy falta mucho todo eso que están haciendo ustedes. Yo los felicito. Yo soy docente escolar. Qué bárbaro. No, por favor. ¿Alguien más? No sé, la virtualidad, alguien que levante la mano y que quiera Bueno, tranquilo. servir. Bueno, Bueno, yo Sí. sí me quedo, o sea, habría que decir un montón de gran trabajo, ¿no? Pero me quedo con la invitación de abrir la puerta, ¿no? De seguir abriendo puertas y el compromiso que asumimos todos de esta tarea de seguir abriendo puertas para poder concretar la lectura crítica en más espacios, en más aulas, en más escuelas, porque bueno, como decía Gabriela, todos esperamos un país mejor, así que por ahí va el camino también, ¿no? Es la importancia de la formación de ciudadanos y ciudadanas como un contenido ineludible de la escuela primaria que continúa en la secundaria. Así que bueno, me quedo con esta invitación de seguir abriendo las puertas. Muchísimas gracias a todo el equipo por esta presentación y por compartirla. muchas gracias. Bueno, Bueno, yo quiero otra vez agradecer al equipo, agradecer a los comentaristas, decir, Flora ya lo sabe bien también, la admiración profunda que tengo en relación a la rigurosidad metodológica siempre, a la rigurosidad también en el hacer didáctico y a esa capacidad de transmisión, esa claridad en la forma de transmitir. Y el cuaderno verdaderamente es un recurso de trabajo, decimos, tenemos como nuestros verbos preferidos de los cuadernos que tienen que ver con dialogar, interpelar, interrogar y recrear, que ayuden a recrear la práctica pedagógica. Los cuadernos se van recreando también en función del aporte de cada equipo. Ustedes han incluido el ensayo, por ejemplo, como nueva posibilidad para equipos futuros. Y también vamos pensando distintos espacios de trabajo con los cuadernos. Tenemos un ciclo de presentaciones en formato taller, justamente para hacer uso, musear con educadoras y educadores en territorio, en relación a las posibilidades que ofrecen los cuadernos. Así que bueno, también podemos pensar propuestas de talleres en el que usted considere. Yo lo vengo pensando hace rato en la consejería de adultos. Se encantaría llevar el material para empezar la formación de educadores jóvenes y adultos. Y también algo nuevo que está apareciendo por las repercusiones que van teniendo los cuadernos, que es el empezar a pensar un enlace en la página del instituto que tenga que ver con cuaderno de notas. Estamos ahí tratando de encontrarle el título, pero como ese cuaderno de notas o notas del cuaderno 15, donde podamos, por ejemplo, incluir los comentarios
estudiantes que recibieron el material y que trabajaron con el material a ver cómo les resultó en la práctica. Bueno, si se inician trabajos de formación docente y nuevas secuencias didácticas a implementar, o la recreación de esta secuencia didáctica en otros espacios y la posibilidad de registrar qué sucede, bueno, que podamos Tener una vuelta. una especie de retroalimentación como cuaderno de notas en la página de cuadernos de IPS. Así que bueno, para que sigamos pensando actividades. Cuaderno abierto. Cuaderno abierto. Sí. Bueno, Gracias.